Para la convección externa forzada, vemos por lo menos un ejemplo. Cuando ocurre la convección externa, cuando hay un flujo paralelo sobre placas planas. Entonces vemos la placa, que es la superficie. El fluido viene con una velocidad y con una temperatura alfa. Esa temperatura alfa es la temperatura promedio del fluido, sea aire o sea un líquido, sea un aceite, dependiendo de con el cual esta superficie va a hacer convección. Fíjense que a medida que va haciendo contacto este fluido con la superficie, se va generando una gráfica que es como las moléculas que se van calentando, van subiendo, si es aire, ¿sí? ¿Y cuál viene siendo la longitud característica que hablábamos en las fórmulas anteriores? La longitud que recorre el fluido para hacer convección con esa superficie. Ahora, para hallar las propiedades en las tablas que le mencionaba, es importante trabajar, va a haber una temperatura del fluido, una temperatura superficial con el cual ocurre la convección, y para eso vamos a usar una temperatura que se llama la temperatura de película. T-Field, por sus siglas en inglés. Entonces, T-Field va a ser ¿qué? La temperatura superficial más la temperatura del fluido sobre 2, la temperatura promedio. Con esta temperatura Field es que yo voy a ir a las tablas a buscar las propiedades. ¿Qué propiedades? Viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, la conductividad térmica, la difusividad térmica, el número de Prandtl, todo lo que nos sirva para hallar variables y el número de Nusselt, que es al final el que nos sirve para hallar H. Entonces, eso en cuanto a la convección externa forzada. ¿Qué pasa? Cuando es un flujo paralelo sobre placas, vamos a tener dos ecuaciones importantes del número de Nusselt. Previamente nosotros hallamos el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Cuándo se clasifica para una placa plana como flujo laminar? Cuando ese número de Reynolds es menor a 5 por 10 a la 5, o sea, menor a 500.000. Pero que el Prandtl sea mayor a 0,6. Cuando eso ocurre, ¿qué hago yo? El Nusselt es igual a 0.664 Reynolds elevado a la 0,5 por Prandtl elevado a la 1/3. Cuando ya yo determine cuánto vale este número de Nusselt, simplemente la conductividad, que la saqué de las tablas del fluido, pasa a multiplicar y la longitud característica pasa a dividir y determinó el H. Pero si el fluido o el flujo mejor se cataloga como turbulento, es cuando primero el número de Reynolds está en un valor que ronda los 500.000, ¿sí? Entre 500.000 y hasta 10 millones. Y el número de Prandtl de 0,6 hasta 60. Para eso entonces vemos que ya el número de Nusselt tiene otra ecuación. 0,037, Reynolds elevado a la 0,8, Prandtl elevado a la 1/3. El objetivo de nosotros es hallar Nusselt para poder despejar H. Lógicamente, ¿cuál es el procedimiento? Primero hallar temperatura Field. Luego, con la temperatura Field saco propiedades. ¿Qué tengo yo ahí? Prandtl, y puedo sacar el número de Reynolds. Cuando yo hago eso, ahí sí aplico la ecuación que será necesaria, Nusselt, y por último paso a multiplicar la conductividad, paso a dividir la longitud característica y obtengo el número de Nusselt. Una particularidad, cuando vemos que por lo menos el número de Prandtl está muy condicionado, el número de Prandtl para metales líquidos es muy pequeño, entonces tiene su propia ecuación, ¿sí? Vemos que esta ecuación me sirve cuando el fluido con el cual ocurre la convección es un metal líquido. Entonces esta es la ecuación, 0,565 que multiplica a Reynolds por Prandtl a la 1/2, o lo que llamaríamos el número de Peclet. Peclet, que es simplemente multiplicar el número de Reynolds por el número de Prandtl. Entonces es un número adimensional. Y existe una ecuación de Churchill y Osoe, ¿sí? Que sirve para todos los fluidos, sea gas, o sea líquido, o sea metales líquidos, ¿sí? Pero bueno, cada uno es mejor usar su respectiva ecuación. Cuando estas ecuaciones, cabe aclarar, se usan es cuando la temperatura superficial de una placa, porque esto solamente sirve para placas, permanece constante esa temperatura superficial. Pero cuando hubiese sobre la placa plana un flujo uniforme de calor, entonces tiene sus respectivas ecuaciones, ¿sí? Laminar y turbulento, ¿sí? Tienen una diferencia ya con las anteriores, pero toca saber usarlas cuando. Temperatura superficial constante, flujo de calor uniforme.
flujo uniforme de calor. Estas ecuaciones solamente sirven para una placa plana. Es importante la longitud característica que me muestra la longitud o la distancia que recorre el aire a medida que hace la convección.